Ya, saludo a los que se vienen incorporando. Eh, les comento, hoy día ya partimos con el contenido eh, y vamos justamente a profundizar temas que son de derecho laboral, ¿ya? Eh, entonces, ¿de dónde surge? ¿Cuál es la finalidad? ¿Dónde encontramos distintas normas, ¿cierto? Que vayan regulando esta cuestión. Eh, les comento, el derecho al trabajo, como toda rama del derecho, tiene fuentes. Y las fuentes son los mecanismos a través del cual esta rama del derecho se exterioriza o se da a conocer. Eso es lo que es una fuente como tal. Eh, hay distintos tipos de fuentes. Hay algunas que son obligatorias, vinculantes, que uno podría considerar que son las fuentes formales, ¿cierto? Y existen otros tipos de fuentes que son llamadas fuentes materiales, que son aquellas que, si bien no son vinculantes o obligatorias, igualmente generan un impacto súper relevante, ¿cierto?, en el desarrollo de la actividad, en el desarrollo de la misma actividad jurídica, ¿ya? Por ejemplo, en nuestro país no es obligatorio para un tribunal recoger lo que dice una sentencia. ¿Por qué razón? Porque fue otro tribunal el que se pronunció, ¿cierto? Puede que sean hechos similares, pero no son los mismos, y son distintos los litigantes los que participan. A diferencia de otros países, como el caso de Estados Unidos, como el caso de Inglaterra, ¿cierto? Donde la sentencia, o denominado el precedente, es una cuestión que es súper importante, súper valorada. O sea, ellos van construyendo derechos desde lo que se dijo previamente. En nuestro país no es así. Por tanto, juega un rol súper protagonista o mucho más relevante, ¿cierto? Lo que es la ley. Por eso que en nuestro país nosotros tenemos mucho código, mucha ley. Eh, ¿Por qué razón? Porque nosotros funcionamos bajo una óptica distinta. La verdad que no sería justo que uno dijera que un sistema es mejor que el otro, sobre todo porque eh, en las últimas décadas ya uno puede entender que ambos sistemas se han ido aproximando mucho. Lo que tienen los norteamericanos, por ejemplo, ya se ha ido asimilando un poco a lo que tenemos nosotros, toda vez que ya existen normas que van regulando cuestiones mucho más precisas, mucho más concretas, y no solamente se basan en lo que es el precedente, en la sentencia previa. Y en el caso de nosotros, eh, la misma sentencia o las mismas sentencias, ¿cierto?, han ido ocupando roles mucho más protagonistas, o sea, los mismos tribunales, ¿cierto?, han ido recogiendo lo que van diciendo los mismos tribunales. O sea, en el fondo, los tribunales hablan a través de sus sentencias. Entonces, si bien no es obligatorio que los mismos tribunales vayan escuchando lo que dictaron otros tribunales, ¿cierto? Sí, por lo menos se va considerando. Y uno podría decir, oye, ¿sabéis qué? Hay una cierta línea acá que te ayuda en este sentido. Sin perjuicio de eso, las fuentes que son formales y obligatorias, ¿cierto? Eh, uno las puede identificar con lo que es la ley. Y la ley en todas sus variantes, desde un tratado internacional, ¿cierto? Desde el Código del Trabajo, desde lo que dice la Constitución Política de la República, ¿cierto? Desde lo que reconoce, ¿cierto?, nuestro país respecto a instituciones internacionales, como el caso de la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo es la institución a nivel internacional, o el organismo a nivel institucional internacional, ¿cierto?, que viene a marcar la pauta desde el punto de vista laboral. O sea, es esta legislación la que viene eh, a aplicar o establecer ciertos principios que se tienen que reconocer y que se tienen que observar y que por supuesto, ¿cierto?, se tienen que aplicar justamente en la legislación laboral, pero en la legislación laboral concreta de los países. Y ahí uno va teniendo o uno va observando una serie de criterios. De hecho, la actual constitución eh, vigente, ¿cierto?, establece una serie de principios, una serie de criterios que son justamente derivados de lo que expresa a su vez la Organización Internacional del Trabajo. Y ahora una cuestión muy importante. Si usted como país quiere ser parte de la OIT,
de la Organización Internacional del Trabajo, la idea es que usted dé cumplimiento a lo que establece justamente la OIT, porque si no, no tiene ningún sentido. De hecho, que usted sea parte de la OIT es una cuestión que es voluntaria, no es obligatoria. Entonces, si tú te vas a obligar a algo, la idea es que cumplas aquello a lo que te está obligando. Si no, ¿para qué? Y ahí hay una cuestión que es bien relevante. La misma Constitución, en el artículo 19, número 16, establece que existe una libertad de trabajo, que la Constitución asegura la libertad de trabajo y su protección. O sea, la Constitución asegura la libertad de trabajo y su protección. La libertad de trabajo uno la podría considerar desde el punto de vista de la elección que tiene el trabajador y desde el punto de vista de la renuncia, ejercida como un derecho, por cuanto no podría ser condicionada, ¿cierto? No podría ser obstaculizada. Se tienen que cumplir ciertos parámetros formales, pero si hay renuncia, el trabajador siempre puede renunciar. Y también va estableciendo otros criterios que, como yo les digo, son criterios de naturaleza internacional. La OIT va estableciendo una serie de criterios, una serie de principios, como por ejemplo, miren, el trabajo no es una mercancía, por tanto, se tiene que ser muy cuidadoso con el trato en cuanto a la función laboral. El trato siempre tiene que ser acorde a la dignidad de la persona, siempre considerando que nosotros tenemos un destinatario de derecho y no un objeto enfrente nuestro. Existe libertad de expresión, existe libertad de asociación en cuanto al ejercicio de la actividad laboral, y esto es que el trabajador siempre puede manifestar su opinión, puede manifestar su voluntad. El único condicionante que sea es que esto se haga en términos respetuosos y convenientes. Existe libertad para asociarse, libertad para generar asociación. Se entiende que la mejor herramienta de erradicación de la pobreza es la generación del empleo. Por tanto, el factor económico debe ser considerado, ¿cierto?, al momento de legislar. Yo no solamente me tengo que basar en un tipo de legislación eh, que busque exclusivamente el desarrollo del derecho al trabajo y de los trabajadores, sino que yo también tengo que tener en vista, ¿cierto?, cuál sería la situación económica, cuáles serían los impactos económicos, cuáles serían las repercusiones económicas de las normativas laborales. Porque, insisto, uno de los elementos más fundamentales, ¿cierto?, y una de las herramientas más eficaces en cuanto a la erradicación de la pobreza es la generación de empleo. La generación de empleo es lo que genera igualmente movilidad social, ¿cierto? La generación de empleo es lo que genera un dinamismo económico. Primero generar empleo y después mejorar los empleos que ya existen. Esas son como las dos grandes aspiraciones de un punto de vista económico-social, ¿ya? Entonces, yo no puedo regular del punto de vista del derecho al trabajo de tal forma que yo sienta que se está asfixiando la actividad económica. Ser objetivo en ese debate es súper complicado. Porque claro, hay personas que defienden de forma muy encarecida, ¿cierto?, la protección de los derechos de los trabajadores, remuneración digna, remuneración justa, ¿cierto?, que son cuestiones que va recogiendo la misma Constitución. Y por otro lado también hay visiones que son mucho más economicistas que dicen, oye, mira, si tú subes el salario mínimo más allá de esto que está acá o este número que está acá, ¿cierto?, la cuestión se viene muy compleja. O sea, se va planteando siempre un escenario que es bien catastrofista. Entonces, la idea es que aquí vayan primando criterios más técnicos. Esa es la cuestión, es más ingenieriles. Eh, no, no nos creamos tampoco la visión tan catastrofista, ¿cierto? De que si usted incrementa el salario mínimo, prácticamente no va a haber desarrollo de las pymes. Y por otra parte también hay que cuidar a las pymes, pues, si eso es bien real. O sea, tú no puedes dejar de cuidar, ¿cierto?, a estas organizaciones que generan más del 70% de la mano de obra en nuestro país. Y hay que ser súper preciso. Esta cuestión
le insisto, si bien siempre el debate en el ámbito del derecho es bastante político, en esa pasada, ¿cierto? Y considerando la protección de los derechos de los trabajadores, pero también el desarrollo económico, la cuestión tiene que ser más técnica, más objetiva, más precisa, más concreta. Eso por un lado. Por otro lado, otro principio que es eh, tremendamente relevante y que recoge nuestro país a consecuencia que lo encuentra en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, es que se sostiene que el trabajo es justamente un derecho preferente para los nacionales. Y esa cuestión siempre es altamente debatida. Es necesario que el trabajo sea, eh, sea otorgado de forma preferente para los nacionales. Es necesario que existan cuotas, ¿cierto? Eh, cuotas en la empresa donde se establezca que sí o sí se fija un máximo de trabajadores extranjeros que puedan estar contratados en una empresa. Parece que al día de hoy hay bastante consenso en que una cuestión como esa se debería eliminar. Eh, Sin perjuicio de ello, igualmente hoy día lo sostiene la Organización Internacional del Trabajo. O sea, ellos sostienen que siempre tiene que haber eh, un derecho preferente al trabajo para quienes son nacionales, sin perjuicio de que también se reconoce la migración como un derecho. Se dice, oiga, ¿sabe qué? Si nosotros vamos a generar trabajo, este trabajo en forma precisa, en forma concreta, ¿cierto? Es justamente para quienes son nacionales. Ahora, eh, la cuestión laboral o el derecho laboral, uno lo puede interpretar de un punto de vista privado. Esto es una rama del derecho, ¿cierto?, que viene a regular a quienes son privados. Regula la relación entre un empleador y un trabajador que son justamente eh, personas que se desempeñan en un ámbito privado. En el ámbito público, el funcionario público como tal se encuentra regulado por la Constitución Política de la República, por la Ley General de Bases de la Administración del Estado, eh, y por un estatuto administrativo y por legislaciones específicas que lo pueden ir regulando en cuanto a sus funciones. Pero la primera gran fuente del funcionario público es justamente la Constitución Política de la República. Para el privado igual aplica, pero el privado inmediatamente después de la Constitución revisa las normas de orden público laboral como el derecho al trabajo, y esa es la norma que se le aplica. En cambio, el funcionario público, ¿cierto?, tiene una racionalidad distinta porque se aplica la Ley General de Bases de la Administración del Estado, su estatuto administrativo, y vamos viendo si a lo mejor tiene algún tipo de legislación que es específica. Entonces, si bien existen dos tipos de legislaciones que son distintas, la verdad que uno podría entender que existe una suerte de equiparidad, ¿cierto? La legislación pública va recogiendo, ¿cierto?, algunos criterios del derecho al trabajo, eh, particularmente los criterios que regulan la relación privada, ¿cierto? Y los va aplicando y los va haciendo suyos. Y este es el típico caso, ¿cierto?, de este funcionario público que ha sido contratado honorario, que ha trabajado muchos años y que de un día a otro es despedido y no tiene ningún tipo de antigüedad laboral, por tanto es desvinculado sin ningún tipo de indemnización. No se le reconoce la antigüedad laboral, no se reconocen los años de servicio. Y estos funcionarios demandan, ocupando normas del derecho privado, que es propia de la relación empleador y trabajador, y en base a eso solicitan que se les reconozca una antigüedad laboral y el vínculo de subordinación y dependencia. En base a eso van solicitando eso que está ahí. Entonces, miren, para que más o menos vayamos aplicando los conceptos y los vayamos comentando. Les voy a escribir acá una instrucción y por favor del lugar.
Mire, entonces, les va a tomar unos 10 minutos. Lean el artículo 19, número 16 de nuestra Constitución Política de la República y responda si es posible que los funcionarios públicos puedan efectuar una huelga. Se desarrolla el tema, se trata y vamos viendo qué es lo que pasa en la actualidad, ¿cierto? Y cuáles son los criterios de esto. Revisen esto y lo vamos comentando. ¿Cuál artículo, profe, perdón? Está en el chat, compañero. Artículo 19, número 16. Ya, gracias.
Ya, ¿cómo vamos? ¿Cómo les fue? Don Matías, ¿por qué no pueden? ¿Por qué no pueden hacer huelga los funcionarios públicos? Profe, a mí me llama la atención el texto, porque encuentro como que se contradice un poco, como dándole como derecho a la gente a manifestarse, como organizar esas negociaciones colectivas, ¿Ya? pero a los funcionarios públicos no. Pero me imagino que es como por algo de la paralización del Estado, me imagino. Mira, todas las leyes, y en esto no se exceptúa la Constitución, tienen una circunstancia histórica por la cual entran en vigencia. Eso es lo que aplica respecto a todas las leyes. Eh, y cuando entra en vigencia la Constitución del 80, el 81, nosotros veníamos de una crisis política, social, económica bastante fuerte. Entonces, claro, en una primera etapa, el 19 número 6, que es el que trata las garantías del derecho al trabajo, habla, por ejemplo, de la libertad de trabajo y Profe, sobre eso. Sí, pero ahí hay una contradicción ¿dónde? en en esa estipulación donde dice que los funcionarios estatales no pueden hacer huelga. Hay una contradicción porque los colegios municipales son estatales, los jardines Junji son estatales y los funcionarios de la salud también son estatales. Ellos sí hacen huelga, pero no así, por ejemplo, los centros de justicia, donde hay un montón de gente que trabaja también para el Estado. Ellos no pueden hacer huelga. Entonces hay algunas contradicciones ahí en ese estatuto. Y Profe, tengo una consulta. lo que pasa es que no es que existe una contradicción. Déjeme, antes de don Cristian, lo que pasa es que la Constitución lo que establece es un absoluto. No hay huelga nomás. Distinto es que existen algunos funcionarios y particularmente sindicatos, ¿cierto?, que hayan desvirtuado o que simplemente hagan caso omiso a lo que dice la Constitución. Pero si uno analiza el texto, no se consagra el derecho a huelga para quienes son funcionarios del Estado. Entonces, contradicción como tal no hay. Hay no cumplimiento de la norma. Y esta cuestión es súper relevante porque también te marca la pauta para el futuro o en la nueva Constitución. ¿Seguimos con esto tal y como está? ¿Lo reforzamos para que no quede duda alguna que el funcionario público no pueda tener derecho a huelga, o lo permitimos, considerando que se hace? Parcialmente, pero se hace. Será un debate de la constituyente, ya. Pero así como está, es una norma nominal. ¿Qué quiere decir? Que se va empleando en la medida que se estime, ¿no? Don Cristian. Profe, tenía una consulta. ¿Legalmente es lo mismo una huelga que un paro? Íntegramente se entiende que las dos instituciones están ligadas, pero la huelga es mucho más extensa. El Por paro se eso, entiende como más transitorio, una porque por lo paralización menos, de actividades. En cambio, la porque, huelga ya es un derecho como tal, que involucra el paro. no, porque por lo menos mi hermana trabaja en el tema del sistema de salud pública y todo ese tema, y por lo que leí no se pueden hacer huelgas, pero ellos siempre que llaman, llaman a paro. Por eso tengo como la duda de si es lo mismo o son distintos. Lo que pasa es que la huelga como tal, uno lo entiende como la consagración de un derecho. Y el paro viene a ser, ¿cierto?, una cuestión mucho más puntual, mucho más específica, que por supuesto
pertenece al derecho a huelga, pero, a ver, una cuestión mucho más acotada dentro de un gran derecho. El derecho a huelga se supone que involucra una negociación, la paralización, ¿cierto? Una aspiración. En cambio, el paro es una circunstancia de facto nomás, una circunstancia concreta. Hoy día no trabajamos. Versus lo otro que involucra la negociación, la renegociación, la contraoferta. Eso conlleva a otra pregunta que tengo, porque por lo menos por lo que leí, los funcionarios públicos no tenían derecho a huelga, pero no estipulan nada con el paro, o Pero también entraría en el mismo contexto. lo que pasa es que el paro se entiende que pertenece a la huelga. Entonces, tú cuando hablas de lo general, no es necesario que tú manifiestes lo individual o lo específico. Ok, profesor, muchas gracias. Profe, Y de- creo que le entendí. Usted lo que dice que la ley es una sola y es súper clara. La ley dice no hay derecho a huelga y no pueden hacer huelga. Pero lo que pasa es que hacen caso omiso a esa ley y las personas, los funcionarios, igual hacen huelga, igual hacen paro para reclamar un derecho o un beneficio. ¿Eso? Correcto, correcto. O sea, aquí no hay cumplimiento de la norma. Y ojo, que la norma no solamente se redacta para el funcionario público, sino que también se redacta para algunas actividades que resulten estratégicamente fundamentales para el desarrollo económico. Ejemplo, transporte. Profe, los funcionarios que trabajan, por ejemplo, para Codelco son considerados empleados públicos también, ¿cierto? Correcto. Ahí igual hay un ejemplo que hay bastante siempre como huelga y paro en las minas en ese aspecto y no, entonces no debería haber como ese derecho en realidad. O sea, a ver, hay dos cosas que son distintas acá. Nosotros podemos debatir, o todos nosotros en el fondo sabemos porque hemos visto, ¿cierto?, que los funcionarios públicos paralizan actividades y hacen uso del derecho a huelga, aunque no, incluso se encuentre, no es que se encuentre tolerado, sino que se encuentra prohibido. Lo hacen. Siento que la pregunta de fondo que tiene que haber acá es si el funcionario público como tal tiene derecho a huelga. Claro, Esa es porque si tú lo analizas desde el punto de vista del derecho al trabajo, del Código del Trabajo, y lo que pasa en una relación empleador-trabajador, ¿cierto? En una cuestión, en la mayoría de los casos, creo yo, es un derecho que se consagra. La verdad que no se ejerce mucho, es distinto, o sea, cuando los mismos empleadores van visualizando que un sindicato de repente está medio conflictivo, eh, inmediatamente empiezan por la desvinculación empleando, no sé, necesidades de la empresa o negocian la salida de una persona, vaya a saber usted. Pero en el caso del funcionario público la cuestión es distinta. Entonces, el debate de fondo, y ahí por favor opinen ustedes también, ¿qué creen? Po? ¿Deberían los funcionarios públicos tener el derecho a huelga? Por ejemplo, ¿sería lícito que el funcionario de la salud hoy día se fuera a huelga? A mí, no sé, yo les comento, uno siempre tiene que trabajar en el ejercicio con el registro civil. Sí, doña Desde Catherine, disculpe. mi punto de vista, profe, o sea, no es muy conveniente para el país que pasen haciendo huelga, porque como bien lo dice ahí el artículo, eso perjudica al país y a las personas que hacen uso de sus funciones. Por ejemplo, si yo me enfermo, yo tengo que ir al hospital, claro, ellos dicen que cuando hay paro, ellos atienden igual, pero no atienden el 100%, sino que atienden solamente lo que ellos consideran éticamente grave o Sí. éticamente urgente.
pero eso éticamente urgente, ellos no saben si para la otra persona que acude, es realmente urgente, o sea, es un poco de ética, que ellos no, o, ¿cómo se dice?, de empatía con el otro, o sea, ahí no hay empatía con la otra persona, porque ellos están pensando en pedir un beneficio, que claro, que todo mundo tiene derecho a pedir un beneficio y reclamar algo que quizás no se le está dando, pero tampoco es beneficioso para el país, porque si se fueran a huelga, todos los entes que prestan servicio a los ciudadanos, queda la escoba, profe. O sea, yo aquí, ojo, esto es una pregunta de opinión, así que yo no estoy manifestando postura. Perdón, no estoy haciendo un juicio de valor sobre lo correcto y lo incorrecto. No sería considerado el derecho a huelga de parte del funcionario público, por tanto nos tendríamos que mantener en la lógica de la actual Constitución. Minería, salud, ¿cierto? Fuerza, orden y seguridad, funcionarios de las municipalidades, por ejemplo, no sé si en algún minuto se recuerdan ustedes que la Municipalidad de Santiago tuvo una huelga con los recolectores de basura. ¿Se acuerdan ustedes? Y que prácticamente la comuna de Santiago estaba pésimo, pésimo. Entonces, no, yo no considero O sea, a lo mejor puedo reconocerle, hijo, que tus condiciones laborales no sean buenas, que tu remuneración sean bajas, pero yo no reconozco la huelga como herramienta de negociación. De presión, de hecho. Eso es lo que Profesor, eso es lo que hace la actual Constitución, ojo. Es lo que yo le estoy planteando, pero no se cumple. profesor, ¿y Sí. qué otras normas de presión existen actualmente, aparte de la huelga o el paro? Mira, yo te diría que la norma más radical es la huelga, el derecho a huelga. Es la herramienta de negociación colectiva más radical que hay desde el punto de vista laboral. Pero O sea, aparte de eso, siempre está tú siempre tienes el contrato colectivo y ahí participan los sindicatos en el proceso de la negociación. Pero nosotros no tenemos una estructura súper sólida en cuanto a la cuestión sindical. ¿Por qué razón? Te explico. En otros países, por ejemplo el caso de Estados Unidos, los sindicatos siempre tuvieron mucha fuerza porque los sindicatos también administraban los fondos de pensión en los trabajadores. Tenían una suerte de AFP, pero privada. ¿Ya? Lo que nunca fue muy bueno porque se prestaban para bastantes ilicitudes, ¿cierto? Incluso hubieron bastantes participaciones, ¿cierto?, de la mafia en la administración y negociación de los fondos de los trabajadores. Entonces, recogiendo cuestiones como esas, que en nuestro país se crea un sistema, un decreto ley donde la AFP, independiente nos gusten o no nos gusten, ¿cierto?, están súper reguladas. Y si ustedes se dan cuenta, prácticamente todas las AFP tienen más o menos la misma utilidad, tienen más o menos la misma rentabilidad. Está todo regulado en bandas, ellos no pueden actuar discrecionalmente. Por tanto, nosotros nunca hemos tenido una historia de sindicato empoderado y la negociación colectiva, si bien puede ser una herramienta que sirva, va a depender mucho de la negociación, ¿no? Listo. Claro. No hay una herramienta de presión tan grande, o sea, yo te digo. Y si tú empiezas a analizar nuestra misma constitución actualmente, incluso se dice, o sea, hay un concepto que es medio ambiguo que dice que tiene que ser fundamentalmente, tampoco podrán ejercer huelga el particular que realiza una actividad que pueda ser esencial para la economía del país, abastecimiento de la población, etc. Si tú analizáis el concepto de la economía del país, podría ser cualquier cosa. Son conceptos muy amplios. Entonces, en general, uno podría decir no existe la consagración del derecho a huelga como tal. Sin perjuicio que el privado tiene más libertades ahí, pero yo te digo la verdad que no. Nosotros no tenemos una cultura del sindicato empoderado, del ejercicio del derecho a huelga como tal.
Yo por mi parte, profesor, yo apoyo que los funcionarios públicos tengan derecho a huelga. Carabineros, PDI, Gendarmería. Es que, ojo, cuando uno plantea la hipótesis, Carabineros, Gendarmería, PDI, ¿cierto? Funcionarios de la salud, todas las divisiones de Codelco. Es que, profe, mire, le pongo este caso. Mi hermana trabaja en el hospital de San Antonio. Y literalmente el hospital de San Antonio no le pagó el sueldo durante 4 meses. ¿De ahí qué se puede hacer? Ella no puede dejar de trabajar y tampoco tiene como generar recursos, pues ella tiene que vivir el día a día. ¿Y Y cuál es no la digamos explicación? ¿Y cuál es la explicación del no pago de la remuneración? que no hayan llegado los dineros. Esa es la explicación que le dieron. Y ¿Y no cuántos, digamos que y fueron cuántos funcionarios en la misma situación? todos. Solamente los administrativos estaban recibiendo los sueldos. Pero por lo menos todas las partes y los doctores estaban trabajando de mala gana. Las enfermeras prácticamente tiraban licencias por doquier. Y eso hizo también que hubiera, pucha, los funcionarios que en verdad estaban trabajando tuvieran que hacer muchos turnos extras. Pues si por normativa, mi hermana tiene que hacer 8 turnos mensuales, que son turnos de 24 horas, y se puede extender hasta 12 turnos. Y estaba haciendo como 15, 16, era una cosa que llegaba, a veces ni dormía, tenía que ir a trabajar de nuevo. Y no recibían sueldo, pero como no hay, los otros funcionarios habían tirado licencia, no había quien cuidara. Y no digamos que fue solo una vez, profe. Si le pagaban literalmente como 4 sueldos cada 4 meses, y ahora todavía no recibe hace como 2 meses su sueldo. Eso sí, después llega a los 4 meses juntos, pero ahí tenéis que saber organizar los dineros. Y no es la idea tampoco. Sí, pues si yo por lo menos pongo ese caso. Mi hermana no recibió el sueldo durante 4 meses, yo viví con ella, vimos ese tema y tampoco no tienen derecho a huelga. Yo por eso, sinceramente, yo apoyo que tengan su derecho. Bien, bien. Eh, miren, yo intencionalmente le hice la pregunta porque sabía que ustedes, justamente para poder dar respuesta a lo que yo les había preguntado, ustedes iban a tener que leer todo el numeral, el 19, número 26. Ahí se hablaba justamente del tema de que se podría establecer discriminaciones sin perjuicio que se puede exigir la nacionalidad, etcétera, que era lo que ya habíamos comentado. Voy a reiterar esta idea. Como está hoy día, la actual constitución no contempla el derecho a huelga del funcionario público. Incluso se extiende hasta el privado. Como vaya a salir, yo creo que lo vamos a saber, si efectivamente se autorizó o no se autorizó o se contempló el derecho a huelga, porque vamos a empezar a ver huelgas. Eso es absolutamente real. Hoy día, sin perjuicio de que existe una prohibición desde el punto de vista constitucional, y también una pregunta que es bien importante. ¿Qué pasa con los funcionarios que hacen la huelga? ¿Sería procedente que los despidieran o no? Al día de hoy, teniendo esta constitución. Y ojo que esta constitución también uniforma la totalidad del resto de la legislación. O sea, el Código del Trabajo tiene que ser acorde y observante a esta norma. ¿Qué creen ustedes? Si ustedes fueran funcionarios públicos y se fueran a huelga, se fueran a paro, y ¿serían lícitamente o válidamente desvinculados o no? Yo creo, profe, que lícitamente, o sea, hablando de la legalidad, a uno Sí, lo podrían desvincular, porque en la Constitución dice que no se puede. Entonces, un jefe particularmente molesto lo podría como reportar y hasta ahí llegó como el vínculo laboral, por como un incumplimiento igual grave ya de tipo legal. Pero como objetivamente hablando, es probable que uno no les desvinculen por igual la presión de redes sociales y un montón de cosas, pero no implica como que no quede impune, porque los funcionarios públicos igual funcionan como en ese sistema como de grado,
Entonces es bien probable como que ahí te pasen la cuenta, como que no te quieran subir de grado o incluso a uno le bajen. Y eso influye directamente en el sueldo y en las posibilidades que uno tiene. En tu carrera funcionaria, pues, Ujú, completamente. claro. Sí, Entonces yo creo que ahí tomarían repercusiones como para vengarse, porque pasa tanto, yo creo, en el sistema público como privado, que como la jefatura no le interesa que los funcionarios estén en huelga, po. Y, y siempre buscan como la manera de tomar retribución de la manera más silenciosa posible. sí, es verdad. Es absolutamente cierto. Eh, yo les comento que no hay no hay un criterio uniforme en este sentido. Y uno, respecto de esta materia, tiene que ir analizando el caso a caso. Yo les comento, yo por una cuestión de mi trabajo, justamente, de mi ejercicio profesional, estoy habitualmente ligado al Poder Judicial. Y yo no tengo recuerdo en alguna oportunidad de que los funcionarios del Poder Judicial, ¿cierto?, hayan paralizado sus funciones o hayan estado en huelga. Eh, Respecto a Carabineros, no sé si ustedes se acuerdan, esta cuestión también pasó hace muchos años, hubo un tiempo que ellos también estuvieron en huelga, pero no particularmente el alto mando, sino que eran los suboficiales, ¿cierto?, los que venían recién ingresando a la institución, y al final quienes participaban en la huelga para que no los dieran de baja eran las mujeres. Esta cuestión fue hace unos 15 años, parece. Eh, Profesor, Don Emiliano, dígame. ¿cómo está? No, no fue hace 15 años, eso fue producto de cuando Carabinero empezó a ser cuestionado por el funcionario y las mujeres fueron porque fueron unos carabineros dados de baja y las mujeres hicieron la huelga y todo, y a las finales igual le dieron de baja. Pero yo entiendo, don Emiliano, a ver, ¿te parece que está más al corriente de eso? Me parece que también estaban solicitando mejores condiciones laborales, ¿o no? Sí, no, no eran mejores de condiciones laborales, era cuando estaba el general que murió en Panamá, era por el tema Ah, de la salud de Bernales, Carabineros. cuando falleció Ellos, Bernales. sí, cuando estaba el general Bernales, esto fue por el tema de que los hijos de los funcionarios carabineros no estaban, no sé, a ver, como ellos tienen DIPRECA, que no es lo mismo que FONASA o la ISAPRE, las condiciones de salud para los niños que ellos tenían en tipo de enfermedades no era de las mejores, entonces tenían que recurrir al sistema público, pero el sistema público no era tampoco competente, entonces el sistema privado. Y ahí se generaba ese problema, y es por eso que también fue el tema de que las mujeres hicieron todo este tipo de huelga. También ahí se involucró otro problema más donde dieron de baja como 4 o 5 carabineros, que fue por un hecho que ocurrió, no recuerdo en estos momentos, pero ahí se involucró todo ese tema. Ya, perfecto. Pero al final del día los dieron de baja. Cero Sí, reconocimiento al derecho a huelga, o sea, cero. es que Carabineros no tiene, la única institución pública que tiene derecho a huelga es Gendarmería. Nadie más, solamente Gendarmería. Ni Carabineros, ni el Ejército, ni Fuerza Armada, no, solamente Gendarmería. Preciso y concreto, don Emiliano. Eh, Como vaya a salir la Fui cuestión de dirigente la... sindical 12 años. ¿Cómo no lo escuché, don Emiliano? Disculpe. Fui dirigente sindical 12 años. Ah, ¿de Carabinero? No, transporte público. Cuando Ah, entró el Transantiago, ahí me hice dirigente y fuimos los primeros que hicimos el paro nacional del transporte público cuando estaba el Transantiago. ya, perfecto. Eh, Como les comentaba, como vaya a salir hoy día la cuestión justamente en la constituyente, eh, no sé, pues no tenemos mayor certeza. Yo lo que entiendo, y esta cuestión es que es nada más que prácticamente un dicho pasillo, ¿cierto? Es que todas las ideas ya están plasmadas. Una vez que pase lo más, probablemente una de las cosas que va a demorar más tiempo, que sería la redacción del reglamento, eh, ya las cuestiones propias de la Constitución y respecto al cual se tendrá que uniformar el resto de la legislación, ¿cierto?
tienen que, ya están más o menos listas. Hoy día el análisis de la legalidad de la desvinculación de un funcionario, ¿cierto?, por el ejercicio de huelga va a depender del caso a caso. Esa es una cuestión que es bien precisa. De hecho, la misma Corte Suprema, o para ante la Corte Suprema, se contempla una cuestión que es muy excepcional, que se denomina el recurso de unificación de jurisprudencia. Y esto quiere decir que si usted es capaz de encontrar alguna situación, es capaz de encontrar algún fallo que en circunstancias relativamente similares el tribunal se haya pronunciado de una forma, usted perfectamente puede hacer uso de ese fallo, ¿cierto?, y solicitar que se le reconozca su postura. Ahora, hay que entender también que nunca las situaciones son iguales. Eso no es así. Las situaciones uno las podría entender como similares, ¿cierto? La situación uno la podría entender como parecida. Pero sí, yo les comento que no existe una uniformidad de criterios, ¿cierto?, respecto a que el funcionario público no pueda ejercer huelga y que la huelga como tal sea ilícita. ¿Por qué? Porque se podría plantear, por ejemplo, que no existen los recursos, que no existen los medios, o lo que plantea su compañero, que es un argumento tremendamente legítimo. Si no están pagando una remuneración, tú no puedes obligar a la contraparte. Es una lógica que aplican al derecho, que se denomina la excepción de contrato no cumplido. Tú jamás podrías obligar a tu contraparte contractual a dar cumplimiento a lo que ambos se obligaron si tú a su vez no cumples o no estás dispuesto a cumplir. Si tú vas a comprar el automóvil te sale defectuoso, y si tú le dices al vendedor, oye, ¿sabes qué? Esta cuestión está defectuosa, hazte cargo, repara, etcétera, cambia, o rescindamos el negocio, y el tipo no está dispuesto a nada, él no te puede seguir cobrando. Entonces, en esa lógica, no es un absoluto, ¿cierto?, el tenor literal de la ley. Particularmente lo que dice el 19 número 16. Por eso que muchas normas del derecho privado nosotros somos capaces, ¿cierto?, de aplicarlas, ¿cierto?, en lo que es el orden público, como el caso justamente de lo que ocurre respecto de los funcionarios públicos. Que se reconozca, por ejemplo, la antigüedad laboral, sabiendo que hay muchos funcionarios públicos que trabajan mucho tiempo, ¿cierto?, con honorario, a honorario, ¿cierto? Y uno identifica siempre el tema del honorario, ¿cierto?, porque se paga a través de una boleta, pero eso es un elemento de pago nomás, es una relación mucho más compleja lo que hay acá. Bien, bien. Vamos ahora ya al derecho al trabajo como tal. Miren, el derecho al trabajo, y esto se lo mencionaba la clase pasada, ¿cierto? Como toda rama del derecho, va teniendo finalidades que son bien precisas, bien concretas. Cada rama del derecho tiene un objetivo. Y la verdad que cada rama del derecho es una respuesta a una necesidad jurídica. Si usted habla del derecho tributario, la finalidad que tiene, ¿cierto?, es capaz de solventar las necesidades económicas del Estado, y por eso que se crea todo un andamiaje jurídico que a ti te permite establecer un tributo. Si tú hablas del derecho penal, busca regular el actuar punitivo del Estado. Al Estado le cuesta re poco sancionarte o aplicarte una pena, pero por ahí tiene que haber una regulación del funcionamiento del Estado. Entonces se va generando un catálogo bastante extenso de penas, ¿cierto? Y se van determinando reglas que se tienen que seguir para que a ti te puedan aplicar una pena, que es lo procedimental. Del punto de vista del derecho al trabajo, es una rama del derecho que busca justamente cautelar o cuidar al trabajador. Esa es la finalidad que tiene. Incluso
si existieran conflictos de naturaleza jurídica, ¿cierto?, en esta relación empleador-trabajador, se entiende que incluso en caso de duda, ¿cierto?, se debería fallar a favor del trabajador. La verdad que cuestión que parcialmente se cumple. Yo el lunes estuve en una audiencia de autodespido, ¿cierto?, donde justamente el trabajador, él había optado por autodespedirse. Él había optado por poner término a la relación contractual laboral. Y sin perjuicio que la cuestión no está establecida en una norma en específico, sí el grueso de la carga probatoria, ¿cierto?, de la obligación probatoria, ¿cierto?, y por tanto la cuestión más difícil del punto de vista jurídico corresponde justamente al trabajador. Y si uno fuera súper observante a los principios que expresa el derecho del trabajo, no debería ser así, porque la rama del derecho busca evolución, busca desarrollo, identificando lo que serían justamente las necesidades del trabajador, pero no te tiene que poner incluso un poco más difícil la cuestión del punto de vista probatorio, ¿ya? Otro antecedente, o otra situación que también le resulta bastante difícil al trabajador, la relación de subordinación y dependencia. Hay muchos trabajadores que les dicen, muy habitual, por ejemplo, en el caso de los contadores: oiga, ¿sabe qué? Yo quiero que usted se haga cargo del IVA, de la renta, de estos impuestos, pero necesito que usted venga todos los días, necesito que usted prácticamente cumpla un horario, hay una persona que le da instrucciones, etcétera. ¿Y cómo se le paga? A través de la emisión de una boleta de prestación de servicio profesional. Usted me la emite, ¿cierto? Y yo contra la boleta le pago. Pero nos damos cuenta que incluso puede haber un contrato de prestación de servicio profesional, y puede existir ese contrato, y se lee todo, etc. Pero la verdad que no porque existe ese contrato y no porque se pague de esa forma significa que nosotros estamos frente a una prestación de servicio profesional. Porque lo que tenemos ahí es una relación de subordinación y dependencia, es una relación donde el trabajador pone a disposición de un tercero, ¿cierto?, todos sus conocimientos técnicos, todas sus aptitudes. Entonces, lo que es procedente en ese sentido es que se reconozca la relación laboral y por tanto, ¿cierto?, nosotros hablemos de un contrato de trabajo, con todo lo propio, ¿cierto?, a la seguridad social, con todo lo propio a la cuestión previsional. Así es justamente como se debería de concebir esa cuestión, ¿ya? Sin perjuicio que eso es más complejo en cuanto a la prueba en un tribunal, igualmente la misma legislación laboral va estableciendo principios. Oiga, ¿sabe qué? En caso de duda, falle en favor del trabajador. Otro principio, primacía de la realidad. En caso que yo tenga discrepancia entre lo que ocurre en la práctica, en los hechos, y los documentos que están firmados, lo que realmente vale acá, ¿cierto?, es lo que ocurre en los hechos. Y generalmente, y la gran mayoría de los casos, va a ser el trabajador quien va a solicitar que se reconozca lo que está ocurriendo en los hechos. A lo mejor el trabajador puede haber tenido un accidente de trayecto. Entonces dice, si usted está bajo la lógica de una prestación de servicio profesional, no hay ningún tipo de obligación, de pago, de compromiso. En cambio, si usted se encuentra amparado por la legislación laboral, la cuestión es completamente distinta. Es un trabajo productivo, o el derecho al trabajo justamente regula un trabajo que sea productivo, donde se generen bienes, servicios. Es un trabajo por cuenta ajena, y esto quiere decir que todo el producto, ya sea del bien o del servicio, que realiza el trabajador, es de propiedad, ¿cierto?, del empleador. Y el fundamento jurídico para que
el empleador se haga dueño de ese bien o de ese servicio es el pago de la remuneración. ¿Por qué les comento esto? Porque de repente uno le toca ver que hay mucha aspiración muy legítima de parte de los trabajadores de que quieren ser parte o mayor parte, ¿cierto?, de la utilidad o beneficios que obtiene la empresa. Pero el contrato de trabajo ha sido razonado para que el empleador, a través del pago de la remuneración, ¿cierto?, se haga dueño del bien producido, del servicio prestado. Existe otro contrato, ¿cierto?, que permitiría ser mucho más protagonista en cuanto al beneficio, las utilidades, ¿cierto? Y ese es el contrato de sociedad. Pero no es el caso acá. Por tanto, cuando el trabajador aspira a ser súper protagonista en cuanto a las utilidades que puede obtener una empresa, yo les digo que esa jurídicamente es una batalla media perdida por lo que yo les comento. O sea, del momento en que se acepta la remuneración, es el empleador quien se hace cargo de todo lo que se va a producir. Por supuesto, la propiedad intelectual también. Y así se expresa. O sea, hay algunos contratos que incluso dicen, oiga, usted le imponen una cláusula de confidencialidad, ¿cierto? Una cláusula en la que no podrá desempeñar ciertas funciones por un espacio de tiempo más o menos definido. ¿Por qué? Porque se entiende justamente que el empleador pagó por ese servicio, por ese bien. Ahora, ¿qué tan absoluta es la cláusula? A mí lo máximo que me ha tocado ver, ¿cierto?, es que a una persona le prohíben incorporarse a otra función o divulgar información durante un plazo de 2 años. Lo que a mí me ha tocado ver. Eh, y yo creo que hasta los 2 años es medio debatible, porque si bien pueden pagar, ¿cierto?, el servicio que el trabajador está realizando, el bien que está produciendo, tampoco tú puedes coartar el ejercicio, ¿cierto?, comercial o económico de una persona. Pero es un tema debatible. Existe subordinación y dependencia, lo que les comentaba previamente. El trabajador pone a disposición del empleador eh, todos sus conocimientos, todas sus aptitudes. Y será el empleador quien instruya cómo deben ser empleadas. Si el trabajador no se siente conforme bajo esta modalidad, puede siempre realizar la actividad bajo una prestación de servicio profesional, pero eso ya no es propio del derecho al trabajo. Eso ya desborda lo que sería el derecho al trabajo. Esa es una cuestión que ya es mucho más independiente y que no se encuentra regulada laboralmente como tal. O sea, si nosotros entendemos que existe un contrato de trabajo regulado por el derecho al trabajo, necesariamente hay subordinación e independencia. Y ahí nosotros vemos que hay reconocimiento de una figura de autoridad, ¿cierto? Hay un seguimiento de instrucciones, tanto la cuestión es mucho más compleja. Otro punto, la normativa laboral es de orden público. Y esto quiere decir que ha sido redactada, ha sido creada, ¿cierto? Y se aplica buscando el beneficio de la sociedad en su conjunto. Por tanto, se coarta la libertad individual. Esto quiere decir que a lo mejor independiente en que el trabajador esté dispuesto a renunciar a un derecho que ha sido establecido en su beneficio, no lo puede hacer. Aunque él esté absolutamente de acuerdo, simplemente no se puede hacer, porque en eso consiste el orden público como tal. O sea, claro, el contrato de trabajo como institución jurídico-laboral reconoce, ¿cierto?, la autonomía de la voluntad o la libertad contractual. Vamos hablando de la remuneración, vamos hablando de las funciones, vamos hablando de la distribución de la jornada de trabajo. Pero en lo que podría hacer usted es fijar una jornada de trabajo o acordar una jornada de trabajo que sea inferior a la establecida por ley, pero no que no sea superior a la establecida por ley, aunque usted esté de acuerdo. Aunque usted diga, oiga, pero es que sabe que me van a pagar más por esta cuestión. No, en eso consiste justamente el orden público desde el punto de vista del derecho al trabajo,
cuestión que es tremendamente fiscalizada. Entonces, y la idea de que sea fiscalizada es que las empresas no estén dispuestas a vulnerar normas de orden público a objeto de que no tengan que ser infraccionadas. Y la verdad, aquí se plantea una cuestión que es bien habitual. Si usted a un trabajador le ofrece que trabaje más, y por supuesto a lo mejor le va a pagar más proporcionalmente, no sé, o le va a pagar como va a trabajar más, le va a corresponder que se le pague más simplemente, o a lo mejor incluso lo va a incentivar más económicamente, yo le aseguro que en gran parte de los casos los trabajadores dirían sí, nosotros estamos dispuestos a trabajar más. Pero se entiende que lo que se está sacrificando ahí, ¿cierto? El descanso, la recreación, y eso como tal se percibe como orden público, y por eso no es negociable. Independiente, ¿cierto?, que existe un completo acuerdo, independiente que el trabajador quiera renunciarlo ahí por escrito. ¿Se puede hacer? No, no se puede hacer. Ya, dejémoslo hasta acá hoy día. Continuamos la próxima. ¿Dudas, consultas?